Bueno, vamos a ver esta pequeña clasecita sobre el tema de conocer que tiene mucha importancia en la creación de relaciones sólidas con los clientes. Conocer, una vez que ya lo contactas y ya le presentas el producto y el cliente ya te conoce, digamos, hasta ahí, desde el punto de vista comercial, lo que sigue es que el vendedor entra en el trabajo de conocer al cliente. Las ventas de éxito están basadas en comunicación, no en palabrería. Entonces el vendedor no se puede andar desgastando hablándole de lo maravillosos que somos y de los productos increíbles que tenemos y todas estas cosas, sino más bien gastarse el tiempo en conocer las necesidades del cliente o las situaciones que el cliente tiene, en las que probablemente le podríamos ayudar, y también preocuparse por conocer a la persona que es el cliente. Esas dos cosas se deben manejar de manera equilibrada. No se puede no ir solo a lo personal o solo a lo comercial. Debes ir llevándolo. En principio se maneja de manera estrictamente comercial, pero cada vez que conversas con el cliente va tratando de conocerlo un poquito más, saber quién es, de dónde viene, para dónde va, y conocer los detalles de él como persona, cuáles son sus aficiones, dónde está su familia, cómo se llama un perro, firulais y cosas de ese tipo. Es bueno conocer esa parte porque eso es lo que realmente crea las relaciones. Pero en este intento de conocer hay un ingrediente que es la razón básica de esta clase del proceso de ventas, de este paso del proceso de ventas, y es el interés. El vendedor debe tener un interés genuino, un interés legítimo en conocer la situación y las necesidades del cliente y en conocer a la persona que es el cliente. Se han desarrollado una serie de formatos de conozca a su cliente y cosas de ese tipo que lo han logrado convertir en una manera de conocer al cliente de la forma más impersonal que se pudiera llamar, y eso no crea relaciones sólidas. Lo que crea relaciones sólidas, lo que hace la magia a la hora de conocer el cliente, es el interés que el vendedor coloca en la conversación o en la relación con el cliente para conocer los detalles acerca de las situaciones, de las necesidades que el cliente tiene y de la persona del cliente. Por supuesto que debe tener en cuenta qué preguntas le debería hacer al cliente, qué preguntar, cómo preguntarlo, cuándo es un momento adecuado para preguntarlo. Y eso solamente se lo da a la práctica, pero sí podría desarrollar un formato de entrevista en el que podría escribir una lista grande de preguntas que se le podrían hacer al cliente y practicar sobre esa lista de preguntas, de manera que las tenga todas en la cabeza y pueda escoger a la hora de conversar con el cliente de manera fluida y rápida qué pregunta le puede hacer o qué seguiría. La práctica que hace esto termina por que el vendedor se convierte en un entrevistador muy agradable con el que se vuelve muy rico conversar, y entonces el cliente comienza a contarle una cantidad de cosas al vendedor que le van a servir como herramientas para cerrar los tratos. Quiero en este punto anotar una idea que es como una máxima, que es como una ley en el proceso de vender, que es la siguiente. Un cliente siempre le dice al vendedor cómo es que el vendedor lo va a cerrar. Un cliente siempre te dice cómo es que lo vas a cerrar. Entonces, a la hora de conocerlo y a la hora de preguntarle, es muy bueno poner mucho interés de manera que el cliente hable y se extienda contando sus situaciones, aunque el vendedor pueda tener mucha prisa o pueda no tener tiempo y cosas de ese tipo. Debería gastarse el ratito en entablar una relación que realmente valga la pena con el cliente, y la relación que vale la pena para el cliente es la relación que está basada en el interés genuino del vendedor por lo que el cliente tiene que decir o tiene que contar. Hoy en día pues nadie le interesa nada. Esa es una cosa que he visto casi en todos los campos de la vida. A nadie le importa como mucho. Cuando aparece alguien que se interesa y pregunta más cosas y quiere saber, como sin invadir demasiado a la persona, pero sí invadiéndola en realidad, le hace preguntas y le hace otra pregunta y otra pregunta, y simplemente le recibe las comunicaciones y va sintiendo con la cabeza y se va sintiendo muy agradado de lo que el cliente va contando, independientemente de si eso
el vendedor está calculando que lo que el cliente está diciendo lo va a llevar al cierre. No, este no es el momento para el cierre. Apenas lo vamos a conocer. Entonces, pues estamos muy temprano en el proceso de ventas para pensar en cerrarlo nada más porque lo acabamos de tener ahí enfrente para hablar con él. No, este es el momento de conocerlo y de saber muy bien sus necesidades. Si uno realmente se preocupa por conocerlo y saber las necesidades a fondo, cuando llega la hora de proponerle algo, realmente tienes fundamento para proponerle lo que le vas a proponer, pues porque lo conoces, ¿no? Entonces tendrás muchas más posibilidades en el paso que sigue, que es proponer, porque tendrás más posibilidades a la hora de proponerle algo, de que el cliente te diga que sí. De hecho, estamos en el paso de conocer al cliente y el paso que sigue es proponerle. Y por supuesto sería absurdo tratar de proponerle o ofrecerle algo a un cliente que uno no tiene ni idea quién es, ni qué le interesa, ni qué puede necesitar. Es mejor conocerlo para luego proponerle algo que uno tenga cierto nivel de certeza que le diga que sí. Este tema de preguntarle cosas, pues requiere técnicas de comunicación y requiere de los fundamentos de las relaciones humanas, porque ya estamos hablando de lo que son las relaciones con las personas, de cómo es que uno se hace amigo con otras personas y en realidad lo hace así, conversando. Pero no hay ninguna manera más fácil, ninguna. Si usted conoce alguna que sea más fácil, por favor infórmemelo, pero yo no he descubierto ninguna que sea más fácil que interesarse y preguntar. Y saber qué preguntar. Y saber hasta dónde uno puede preguntar. E ir midiendo de acuerdo con la situación qué pregunta cabe y qué pregunta no cabe. Porque a veces hace uno preguntas demasiado fuertes o demasiado profundas cuando la relación apenas está empezando y los clientes no se sienten muy cómodos o muy a gusto de contarte esas cosas. Pero a medida que van conversando, la situación se va dando para que el vendedor pueda establecer con mucha precisión qué pregunta sigue y qué le puede preguntar o de qué pueden hablar, ¿no? Los clientes mismos te van a ir dando la luz de por dónde se puede ir la conversación. Y por último, pues tengo que decirte, mira, si no te interesa conocer a las personas, si no te da gusto conocer personas, si esa no es tu inclinación, probablemente estás en el lugar equivocado. Probablemente no seas una persona comercial. Las personas que trabajan en el área comercial están totalmente interesadas en conocer personas nuevas, en saber quiénes son, de dónde vienen, disfrutan el hecho de haber descubierto que detrás de cada cara hay una historia. Hay toda una historia que contar y es una historia en muchos casos fascinante, en muchos casos admirable, que es algo que los vendedores de éxito han venido descubriendo con el tiempo, y es que entre más admiran lo que el cliente dice y lo hacen de manera genuina y de manera real, más agradables son para el cliente. Entonces el cliente más está dispuesto a negociar y es capaz de pasar por encima de las tarifas y le vende uno más caro y todo, pero le compran al vendedor porque es su amigo, es una persona que da gusto conversar con él y hacer tratos con él. Entonces, si no eres una persona que te interese conocer gente, si no eres una persona que te interese el tema de las personas y de conocerlas, probablemente podrías hacer alguna cosa diferente. Pero si realmente te gusta la gente, este es un punto que, a pesar de ser una clase muy cortita o una información muy corta, es una información muy poderosa. El interés genuino que aprendes a desarrollar con la práctica para conocer a las personas es probablemente la herramienta con la que más dinero han ganado los vendedores como vendedores. Y la razón es porque eso simplemente hace que la relación sea tan agradable con el cliente que negociar se vuelva una cuestión sencilla, una cuestión casi que rutinaria, una cuestión apenas de esperarse. Entonces, pues eso te va a dar muy buenos resultados. Espero que te sirva y que la uses a fondo.